Esta vida echó lo único que tenía. Oiga, lo único que tenía. Yo no sé si tenía casa, no sé. Pues la Biblia dice que echó lo único que tenía. Y esa tarde, la palabra me enseñó que este diezmo que usted va a dar este día, dígale, Señor, no lo merezco yo, lo mereces tú para tu obra. Cierra sus ojos, hermano. ¿Me permiten orar a ustedes? Señor Jesús, tú que examinas todo, Señor, y nos examinas a cada uno de nosotros. Alabado seas Jesús. Aquí están nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias por la abundancia que has dado, Señor. Sí, Señor. Esta vida, Señor, que dice tu palabra, no tenía nada. Tal vez algunos de mis hermanos esta tarde no tienen nada, pero tienen su corazón lleno de gozo, pero tienen su corazón agradecido. Te pido que santifiques los diezmos y las ofrendas, pero sobre todo, Señor, que santifiques nuestros corazones. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús, bendito seas. Gracias por este momento en que todos podemos dar para tu obra, Señor, porque es para tu obra. Gracias, Señor Jesús, bendito sea. Y te pido, si algunos de mis hermanos no tienen trabajo, en el nombre de Jesús, abre puertas para un trabajo. Sí, Señor. Si hay problemas económicos, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres más grande que los problemas económicos. Y te pido que sea Jehová Jireh, proveyendo a cada familia según lo que necesita. En el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre, Papito Santo. Gracias porque la mejor ofrenda que tú nos regalaste es a tu Hijo. Y gracias, Señor Jesús, porque apreciamos nuestra salvación que un día nos regalaste. Sí, Señor. Bendito sea, Señor Jesús, y que tu palabra hable a nuestros corazones y que se convierta en un reino que lo avivamos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Wilmar tiene unos anuncios, hermano. Antes de que pase el pastor, después dejamos al pastor con la palabra, hermano. Amén. Más que todo, algo rápido, hermanos, Dios les bendiga, es que las clases de teología las vamos a iniciar a partir del mes de septiembre, el primer sábado, ya que nuestros hermanos andan de vacaciones y les vamos a dar tiempo, ¿verdad?, para que todos nos reunamos y todos podamos comenzar de una sola vez en nuestras clases. Solamente era eso, hermanos, y que Dios les bendiga. Amén. ¿Los niños lo hacen? Hermana Chomara. Sí. Vamos a hacer una oración. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Yo le doy gracias al Señor primeramente antes de estar aquí en su santo templo para adorar y glorificarle. Y yo ayer venía de pasear y de repente recibí un texto de mi hermana en El Salvador, ¿verdad? Y me cuenta que mi hermano tuvo un accidente y el carro quedó deshecho. Me mandó un pequeño video donde se ve que parece que lo hubiera aplastado algo tan pesado. Iban 4, 3 están graves, heridos. Mi hermano también está hospitalizado y él no recuerda. Él no recuerda quién es, no reconoce a nadie. Esto pasó el miércoles, pero yo no me di cuenta hasta ayer. Y cuando lo estaban visitando, él pues no recuerda a nadie, pero él preguntó, ¿tengo papá? Y entonces le dijeron que nuestro padre ya había muerto, y él se puso a llorar. Y yo le pedí al pastor que
podríamos hacer un clamor y que se unan a mi oración y mi petición para que el Señor haga lo que tenga que hacer y que Dios tendrá un propósito en su vida y que sea su voluntad. Pero así como Él preguntó por su Padre al perder su conocimiento, nosotros tenemos un Padre, nosotros tenemos conocimiento. Vamos a adorarlo y glorificarlo, hermanos, todos los días de corazón y buscar su rostro y orar unos por los otros, como bien decía también el hermano, porque nunca sabemos qué puede pasar el día de mañana, y solamente le pedí al pastor que ¿Cómo se llama? clamara. José Orlando. José, ¿nos ponemos de pie, hermano? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Señor, en esta tarde venimos, hermana Xiomara, como hermana de sangre de su hermano directo, y nosotros, como familia de Xiomara en Cristo Jesús, venimos clamando a ti, no buscando nada externo, sino tu respuesta, Señor. Señor, que seas tú en este momento trayendo la sanidad y medicina, trayendo, Señor, tu presencia hacia el hospital donde está el hermano de mi hermana, Señor, que él pueda en este momento recibir el auxilio del Espíritu Santo, Señor, que a través de estas oraciones pueda algún ángel venir hasta ese lugar y presentar la palabra de Dios, Señor, y que la obra se realice completamente, Señor. Nosotros somos tus hijos, Señor, nosotros sabemos a quién clamamos, sabemos que eres el Dios que no ha cortado la mano y que eres un Dios que hace milagros, Señor. Nosotros sabemos que tu mano se extiende para con tus hijos, Señor. Y aquí está una hija tuya, Señor, pidiendo por su hermano. Sé tú, Señor, respondiendo esta oración en tu tiempo, a tu tiempo y a tu manera, Señor. Sé tú trayendo la paz, esa paz que el mundo no entiende. Y sigue tú, Señor, trayendo el consuelo sobre todas las familias damnificadas, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. ¿Bajan con Xiomara los niños? ¿Valen venir? ¿Valen cumple 17 años? Y quiero orar por ella. Mi chiquita. Le doy gracias al Señor porque... ¿Puedo llorar un poquito? Le doy gracias al Señor por tu vida, porque ya te creciste, te amamos, sos una mujercita ya, tu carácter es hermoso, tu forma de ver la vida, de caminar, de moverte en todos los lugares que te tenés que mover, con nuestra familia, y le doy gracias al Señor por eso, porque no es algo que nosotros hagamos porque somos más que nadie, sino porque tu Espíritu Santo, Señor, ha estado trabajando en el corazón de Vale desde que estaba en el vientre de su mamá. Yo te pido, Señor, que ella siempre confíe en ti, Señor, que sepa que todos le podemos fallar, pero que tú nunca le vas a fallar, Señor. Que año tras año podamos tener esta oración juntos aquí en el altar, Señor, y aunque el calendario sigue avanzando, poder ver la obra de tus manos realizada en ella. Yo me regocijo, Señor, porque yo puedo ver mi proyección en su vida, puedo ver que tú sigues caminando y tú sigues edificando mi casa y mi familia, Señor. Bendícela, fortalécela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasa el tiempo. Está grande. ¿Verdad, Meli? Más grande que la madre está. Vamos a continuar con la palabra de Dios. El domingo pasado empezamos un tema. Venimos en el año viendo de la seguridad de estar en Cristo. Y el domingo pasado vimos un tema que es bien difícil. Un tema que siempre ha sido controversial a lo largo de la historia. Y veremos que cuál controversial es que hasta en la Biblia el primer concilio que se hizo fue por este tema que estamos tratando, por la salvación.
En el año 50 se hace el primer concilio y es por este tema. Es por este tema. Es un tema que ha dividido muchísimo a los teólogos, a la iglesia, y que nosotros debemos aprenderlo lo más cercano a la palabra del Señor. Y yo, mientras preparaba durante la semana la prédica, hoy leyendo con Tony la palabra de Dios a la mañana, 2 textos de Isaías que no utilicé yo me hablan de esto. La Biblia está pero empapada del tema de la salvación. Y 2 textos que yo no utilicé ni el domingo pasado ni voy a utilizar hoy, 2 textos me hablan hoy. Y rápidamente, antes de ir al tema, mírenlo. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará sino que él mismo, no está hablando del camino sino de Jesús ahora, él mismo estará con ellos. Y fíjense, dice punto y coma, porque es bonito lo que dice después de esto: el que anduviere en este camino, coma, y acá entro yo. Fíjense, acá entro yo. Por torpe que sea, no se extraviará. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra! O sea, no dependiendo de las condiciones que tenga, no dependiendo del estudio que tenga, no dependiendo de la sabiduría que tenga. Si estás en ese camino y Él te está acompañando, por más que seas súper torpe para todas las cosas, no te perderás. Es una belleza. Es una belleza. Un texto que yo no había trabajado y que hoy, en la lectura bíblica de la mañana, cuando lo leímos con Tony, dijo: ¡uf, qué belleza! Ayer mientras veníamos a la clase de Wilmar, le digo a Melina: lee Isaías 30 y fíjate qué maravilla. Y veníamos ahí con la Biblia. Isaías es maravilloso y se ha dejado de predicar. Se ha dejado de predicar. Entonces, la doctrina de la salvación y la gracia, hermano, están así, unidas. No se pueden separar. La doctrina de la salvación y de la gracia están unidas. Es una cosa que no se puede separar una de la otra. Lo que sucede, hermanos, que los excesos que ha habido, los extremos que ha habido, ha hecho que la gente pierda de vista la verdadera palabra de Dios. De mucha gente que se llama salvos, pero hacen cosas tan lejanas de la palabra de Dios. Y así como Estados Unidos fue revolución para el mundo llevando el Evangelio, así, escúchenme, como Estados Unidos fue revolución para el mundo, llevando misioneros, dinero, abriendo iglesias en lugares donde no había nada, con el dinero que iba de acá, esa teología también fue malísima y fue exportada de acá para allá. Como fue tan bueno el trabajo que hizo Estados Unidos, también cuando se infiltró una teología devastadora, también la exportaron. Es decir, yo soy salvo, sí, pero si no sos blanco no estás en mi equipo. Yo soy salvo, sí, pero no perdono. No puedo admitir, todo tengo que ir al bombardeo. Yo soy salvo, pero le presto dinero a este y a este no. Pero nosotros somos salvos y no aceptamos el multirracial. Nosotros somos salvos y no. Todas esas cosas hacen que el Evangelio cierre las puertas en muchos lugares. En muchos lugares. Las puertas que se abrieron por el gran trabajo de Estados Unidos con sus misioneros, muchas puertas se cerraron por decir: ¿de dónde van a venir a misionar? De Estados Unidos. No queremos. No queremos eso.
Pero ¿saben una cosa? El Señor nos ha llamado a predicar la verdad. A predicar la verdad, cueste lo que cueste. Había que tener los pantalones bien puestos para venir y decirle al rey, ese eres tú. Pero los pantalones tan bien puestos, el rey ahí, como estaba David con Natán cara a cara, el rey podría haber dicho así, mátenlo ya. Y nada hubiese pasado, nada. Había que tener los pantalones tan bien puestos, para decirlo. Había que tener el vestido tan bien puesto como María para decir, estoy embarazada del Espíritu Santo. Cuando por ley tenía que ser muerta. Había que tenerlo bien puestos a la ropa de hijos para decir la verdad del Evangelio, para decirlo. Entonces todo eso hace que la iglesia entre en una guerra entre los que dicen que la salvación se pierde y entre los que dicen que la salvación no se pierde. En los que trabajan a través de la obra y en los que trabajan a través de la gracia y en los que trabajan mezclando obra y gracia. Porque muchas veces sucede esto, nosotros descubrimos que la salvación es a través de la gracia, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Pero después queremos mantenerla a través de las obras. Y no se puede. Porque las obras son trapos de inmundicia. No se puede mantener la salvación. Porque la palabra, hermanos, lo que pasa es que nosotros lo que no dedicamos es tiempo a la palabra. La palabra es bien clara, dice que quebranta una sola de las leyes, las quebranta a todas. Entonces, si fuese por obras nuestras, nosotros nunca podríamos sostener la salvación que hace Jesús. Si no la podemos ganar por obra, ¿cómo la podemos sostener por obras? Entonces todo eso, y claro que en este tiempo que yo predico acá, que demasiado largo soy, 1 hora, no alcanza tampoco, porque esto es un estudio profundo, pero más o menos que tengamos una idea. Entonces veremos si se pierde la salvación o no, y veremos lo que sucedió en el primer concilio. Primero vamos a ver Efesios 2, 8 y 9, que lo vimos el año pasado. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos, ¿sí o no? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, de nuevo vengo y les digo, si por obras no la pudimos obtener, ¿qué obras alcanzarán para sostenerla? ¿Me pueden decir algunas obras que ustedes piensan que hacen sostener esa salvación? Ninguna. Qué bueno, hermano Wilma. Hay mucha gente que empieza a enumerar obras y dice, bueno, yo me congrego, yo diezmo, yo predico, yo enseño, yo tengo mi familia, cuido a mis hijos, y empezamos a enumerar, doy a los pobres, hago evangelismo, enumeramos obras. Pero entonces a esa enumeración de obras viene la pregunta, ¿y qué sucede si fallas en una de todas esas que enumeraste? Si un día fallas, ¿perdiste la salvación? Porque si es por esas obras que me estás nombrando, ¿qué pasa cuando el día que falles? ¿O cuántas veces debo hacer esas obras para poder sostener la salvación? ¿O qué es lo que sucede si un día me levanto con el pie izquierdo? Ay no, que nosotros somos casi ángeles, no nos levantamos con el pie izquierdo, ¿verdad? Nunca nos vienen ganas de discutir o discusión, o tenemos una discusión con nuestra esposa, o nos enojamos con nuestros hijos, o con nuestro jefe. No, nosotros no, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nos van mostrando cómo el que sostiene la salvación es Cristo.
es solamente Cristo. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, en una historia, todavía hay monasterios, pero antes había muchos más. Porque los hombres pensaban, si yo que soy santo, me voy a un monasterio y me alejo de todos estos pecadores, el pecado no me va a seguir. Yo estaré en ese monasterio 4 paredes encerrado y será la gloria de Dios. Y mentira, porque se llevaban el hombre viejo adentro y el diablo hacía cualquier cosa en el monasterio. Porque es así. No importa si vos estás encerrado en 4 paredes, es más, siempre que estamos encerrados en 4 paredes cuando nuestra mente maquina la maldad. No necesitamos que venga el mosquito del pecado y nos pique. No, sale de nuestro corazón. Y otra gente opta por ser totalmente legalistas. ¿Por qué? Porque dice, si somos legalistas, bien legalistas, nosotros somos de Cristo, no como aquellos pecadores. Entonces, no pantalones, no pelo suelto, los hombres de un lado, las mujeres del otro. No a la playa, no Facebook, no miren el fútbol, no miren el Chavo del 8. ¿Ustedes sabían que el Chavo también lo habían considerado que era del diablo? Yo me enteré por hermanos cristianos más viejos que yo. Mi hermano Freddy Pastor dice que en el tiempo que el Chavo salió, se había hecho una canción cristiana en contra del Chavo. Porque el Chavo era del diablo, según. Porque... Bueno, él me explicó un poco, no me acuerdo bien, pero no, porque todo con C de Chavo, el Chapulín, no sé, bueno, qué sé yo, todo lo que era, y que era un pacto diabólico del Chavo, entonces el que veía el Chavo era del diablo. Todas esas cosas, hermano, yo he estado en lugares en la iglesia que el pastor dice, mire, si usted va al cine, usted está sentado en mesas de pecadores, un día ese cine se le caerá en la cabeza por pecador. Todas esas cosas son un legalismo que tapa pecados mucho más graves. Pero nos gusta hacer ese legalismo. Esa religiosidad hace que la gente escape del verdadero evangelio. Escapa, porque religiosidad es agregarle a la salvación ritos, agregarle a la salvación perfecta de la cruz ritos. Si usted no se bautizó, no es salvo. La Biblia no dice eso. Si usted no ora en lenguas, usted no es salvo. Esa es una doctrina agarrada así de los pelos y hecha. Entonces la gente cree eso, que si no ora en lengua no es salvo. Y es al revés, si no contiene su lengua no es salvo. Es al revés. Si no agarra la lengua y la clava en la cruz, no es salvo. No si ora en lenguas, porque saben, el diablo ora en lenguas. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que vino este problema. Se inició enseguida después de la muerte de Jesús y se hizo el primer concilio. Para los que no vienen del catolicismo, por ahí no entienden lo que es el concilio. El concilio es reunirse todos los líderes para tocar un tema importante que va a ser doctrina en la iglesia. Entonces la iglesia católica piensa que todos sus concilios son los verdaderos y que el concilio lo tiene que pedir el Papa, que es el jefe, no lo puede pedir otro. Pero se contradice con la Biblia, porque en este caso, el primer concilio que hay en la Biblia no lo pidió Pedro, sino que a Pedro lo invitaron al concilio. Entonces eso contradice y rompe toda la estructura que se armó. Y este concilio que se hace es para hablar del tema de que si hay que agregar obras a la salvación, si hay que agregar ritos a la salvación, o si la salvación alcanza de por sí sola cuando la obtenemos. Hechos 15. Hechos 15:1.
Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. 2 puntos. ¿Qué es lo que enseñaban a los hermanos? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Eso es lo que nos enseñó Jesús? No, ¿verdad? Si nosotros los varones no nos circuncidamos, no podemos ser salvos. Están enseñando ellos. Apenas empieza la cristiandad, años 50. Los que se habían convertido, los maestros, querían mezclar las cosas de antes con el vino nuevo. Y el Señor había dicho, el vino nuevo en odres nuevas. Porque si la odre no es nueva, se revienta, ¿verdad? No entendían la doctrina de la gracia. Es que un teólogo que yo amo mucho, que sigo, dice, es que el cristianismo es tan fácil que nosotros nos necesitamos complicar para poder entenderlo. Y es así, hermano. No necesitamos complicarlo. Lo que pasa es que como quieren hacer un negocio tan grande de la iglesia, si los pastores enseñaran, no, mire, si usted tiene que, le duele la manito, no venga a mí, ore porque el Señor está con usted, usted tiene el poder, usted es hijo, usted es sacerdote, usted tiene la sangre de Cristo con usted. ¿Y entonces para qué lo tenemos usted? No, yo también estoy, pero no tengo que estar en todos los lugares. Usted es hijo de Dios, y Dios es más grande que yo, mucho más grande. Si enseñáramos la verdad del Evangelio, que la iglesia no necesita ser numerosa, sino que necesita 2 para que Él esté. Para que Él esté. ¿Para qué venimos acá? Para que estar con Él, ¿verdad? Entonces, si somos 2, Él está. Pero nosotros, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra manera de pensar, nos hace decir, yo quiero ser más grande que aquel, quiero tener más que aquel, para después tener la crisis del mesianismo en mi corazón y pensar que yo soy el Mesías y no Jesús. Jesús es el Mesías. Nosotros no, nosotros somos ¿cómo es? La que dijiste vos temprano, el gusanito en la canción esa, una llaga podrida era mi vida. Entonces cuando nosotros le agregamos todo eso, las cosas se empiezan a poner más buenas, según el hombre. Es decir, si yo unjo el pañuelo, vos te vas a sanar. Entonces todos corremos a buscar los pañuelos ungidos por el super ungido, ¿verdad? Y hacen una doctrina porque Pablo por ahí envió una vez algo así, entonces de ahí sacan toda una doctrina para hacer. Pero no. La verdadera doctrina de Cristo es Cristo. Nada más que Cristo y solo Cristo. Y a través de Cristo llegamos al Padre. Y el Padre nos envía el Espíritu Santo para que nosotros seamos testigos. Eso es todo. Esto es tan fuerte lo que está sucediendo aquí en Hechos, que hacen un concilio. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, ¿qué? Y contienda no pequeña. ¿Estará bien mi Biblia? Una discusión y contienda no pequeña. ¡Wow! Se ve que tenían carácter fuerte, no puede ser, porque son amor, paz y amor. No, eran hombres que tenían carácter y que tenían que predicar el Evangelio. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos.
con los del versículo 1, los que decían que había que circuncidarlos a todos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para que tratar esta cuestión. Miren qué importante era esta cuestión, que todos los apóstoles que había en vida ahí y los ancianos tuvieron que subir juntos a Jerusalén a tocar este tema que se estaba infiltrando en la iglesia. No es un tema chiquito, no es un tema chiquito, es un tema bien importante. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Miren lo que sucede, para que vayamos entendiendo lo que les voy a enseñar. Pero alguno de la secta de los fariseos, los legalistas, que habían ¿qué? Creído. El diablo cree, ¿verdad? Entonces, acá quiero que ya vayamos definiendo un punto. Creer no significa salvación. Van a ver lo que les voy a ir enseñando a través de la palabra. Creer no significa salvación. Porque miren, las personas que van a la Basílica de la Virgen de Guadalupe creen y tienen una fe impresionante. Impresionante. Pero no tienen la fe para salvación. La fe que es creer solamente que todo viene de Jesús, que no le tengo que añadir a María, que no le tengo que añadir un rito. Entonces, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, con algún familiar, mi familiar que es católico, usted dice, ore por mí. Por ejemplo, la hermana Xiomara recién oró, nos pidió oración, ¿verdad? Entonces, dice, ore por nosotros. Bueno, ¿qué le pasa? Tengo un tumor en el pie. Bueno, vamos a orar. Pues ponemos el grupo de oración los martes, están orando por el hermanito de allá, y se sana el tumor en el pie. Entonces después lo llamaban por teléfono y me sané. Oh, gloria a Dios. Estuvimos en oración. La Virgencita fue. Papi hizo una peregrinación a la rodilla. No. Que tuvimos nosotros una oración acá porque siempre. No, la Virgencita fue. Es así. Entonces creen, pero no están salvos. Creen, pero no hay salvación. Entonces, fíjense cómo viene relatando la palabra, que dice que la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, porque nosotros la guardamos. Nosotros la hemos guardado desde que Moisés nos la dio. Somos cuidadores de esa ley. Y ahora vienen ustedes con un pim, 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 pim y una aleluya y quieren sacarnos todas esas leyes. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y miren el versículo 7. ¡Wow! ¡Qué peleadores que eran estos! Y después de mucho amor, y después de muchos abrazos y ternura, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos, usted y nosotros. ¿Quién les predicó a los gentiles? Pedro, ¿verdad? Entonces se levantó Pedro y dice eso. Pedro se levanta y dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo Dios escogió a los gentiles
oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y miren el versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que estos eran líderes. No dice, no, mira, yo tengo un Espíritu Santo más poderoso, porque a mí Jesús me dijo, tú eres Pedro, en esta piedra edificaré mi iglesia. No, les dio el mismo Espíritu Santo que a nosotros. Y ninguna diferencia, esto es predicar la verdad, hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Le está diciendo Pedro, miren, nos dio un Espíritu Santo a nosotros y a ellos les dio del mismo. Y purificó su corazón, el de ellos, a través del Espíritu Santo, como lo hizo con nosotros, de la misma manera. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Y acá tentar quiere decir, ¿por qué ponen en duda el poder de Dios? ¿Por qué ponen en duda el poder de Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Saben cuál era el yugo acá, hermanos? El yugo de la ley. ¿Saben cuál era? El yugo de la ley. Era imposible de cumplir. Era imposible de cumplir. Entonces le está diciendo que si no es a través del Espíritu Santo que viene la gracia de Dios a nuestros corazones y nos convierte a Dios, es imposible ser cristiano. Escuchen, imposible. Si no es a través de la gracia y del don de Dios. Si es por nuestra carne, no vamos, pero bien lejos de ser cristianos. Porque nuestra carne no quiere saber nada con Dios. Es solamente a través del Espíritu Santo que se lo dio a Pedro, a Pablo, a Juan, y también me lo dio a mí, y también se lo dio a Solita, y también se lo dio a Argentina, y a todos. El mismo, sin distinción, sin distinción. Y ese es el que hace que tengamos el poder. Entonces le está diciendo, hermanos, amados, si nosotros no pudimos cumplir con la ley, ¿por qué queremos que ellos cumplan? Precisamente eso es ser hipócrita y fariseo. Vos tenés toda esta lista que cumplir y yo no cumplo ninguna. Entonces, así cualquiera. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Vieron qué bonito? ¿Cuántas veces lo hemos leído a ese pasaje? No entender la gracia nos hace predicar mal de la salvación. ¿Por qué? Porque lo limitamos a nuestra humanidad. Lo limitamos a nuestra humanidad. Nuestra humanidad comúnmente es, si vos me diste, yo te doy. Si vos me querés, yo te quiero. Si vos me prestás, yo te presto. Pero Dios no hace así, porque nosotros nunca le podemos prestar a Dios. Por eso es una gracia inmerecida. Porque, y por eso es misericordia. Te haré el bien a pesar de que vos nunca me seguís. A pesar de que vos me rechazás todos los días, yo tengo misericordia nueva para ti todos los días. Dios ve así al hombre. Nosotros lo vemos con ojos humanos. Entonces no podemos decir, ¿cómo puede ser que con todo lo malo que hace, todavía Dios lo quiera? Todavía Dios lo levante. Todavía Dios lo perdone. No, se tiene que, que se lo lleve el diablo. Estoy siendo irónico y fuerte en un extremo. Pero muchas veces, obramos de esa manera. Obramos de esa manera.
Porque nosotros queremos entender la gracia con ojos, pensamientos y sentidos humanos. Y la gracia es totalmente algo tan inmerecido que nosotros debiéramos salir corriendo y predicar de esa gracia. Por eso la pregunta de nuevo, ¿se pierde la salvación? Los que dicen que no se pierde, pero viven en libertinaje, y si yo soy salvo, siempre salvo, pero viven en libertinaje, viven lejísimos de Dios. Y dicen, no, yo hice una oración una vez allá. Bueno, eso no es la salvación. Eso es distorsionar la salvación. Porque alguien, y ahí viene otra confusión, hermanos, que es el pecado. Ah, entonces usted no peca más. ¿Usted es tan santo que no peca más? No estoy hablando de pecado. No estoy hablando de pecado. Estoy hablando de seguir a Jesús como David, que había metido la pata 1, 2, 3, todo, hasta acá. Pero venía y pedía perdón, porque sabía que Dios lo podía perdonar. Nosotros, nuestra mente humana también, cuando nosotros somos argentinos, metemos la pata, nos equivocamos, nuestra mente humana dice, ah, no, todos me van a juzgar, todos me van a apuntar con el dedo. No, yo no quiero ser. ¿Qué me importa lo que digan todos? A mí me tiene que importar lo que diga Dios. Si yo vengo y me equivoco, abogado tengo a Jesucristo, que todos los que me están juzgando se están condenando solos. Están cargando pecado sobre pecado en sus vidas. A mí el que me importa es que Jesús me perdone. Entonces, esa forma de nosotros relacionarnos con Dios siempre lleva a una psiquis humana y nos olvidamos del poder terrible del Señor. ¿Se acuerdan del Team Day? ¿Te acordás, hermano? Nos enseñaron que el amor de Dios es poner ceniceros en las iglesias por si hay algunos hermanos que quieran fumar. Que eso es amor. ¿What? Sí. Eso es tener amor, un corazón abierto. ¿Saben por qué se enseña eso así? Porque se predica que Dios es amor, pero no que es fuego consumidor. Se predican que Dios es amor, pero no que es santo, santo, santo. Oh, el que fuma un cigarrillo se va al infierno. No. El que está luchando por dejar el cigarrillo se va al infierno. No. Ahora de ahí a poner jeringas con drogas porque estás dejando. ¿Entendés? Bueno, el amor de Dios sería poner una jeringa, una cocaína acá, porque el que está todavía débil pase y se haga unas pasaditas. Y eso es amor. No. Eso es no entender que Dios está aireado todos los días con el pecado. No, pastor, Dios es amor, no se puede enojar. ¿Qué? Lea la Biblia. Un versículo le voy a decir que yo no lo tenía y que hoy leímos en Isaías. Isaías 34, versículo 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. ¿Qué? A mí me habían dicho que Dios es amor, que Dios no se enoja nunca. De nuevo, vemos el enojo como nosotros lo entendemos. Ah, con que me miraste mal, te meto 4 cañones y te tiro 5 tiros. Eso es venganza, eso es enojo vengativo. El enojo de Dios
es un enojo santo. Es decir, rechazar mi santidad, no puedo hacer nada con... Quedate sin mí. Al quedarte sin Dios, tenés toda la consecuencia de no estar con Dios. No es un enojo como nosotros lo planteamos humano. Mire, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes aman los bebés, ¿verdad? Los niños, los bebés. Hermoso, viene una mujer, está embarazada, tienen los bebés, los vemos crecer acá en la iglesia. Como amamos los bebés, los nacimientos, aborrecemos, ¿qué? El aborto. Aborrecemos el aborto. Cualquier persona, aunque no sea cristiana, pero que tenga moralmente bien puesto su sentido, aborrece el aborto. ¿Verdad? Pero amamos a los bebés. ¿Entienden? Dios hace de la misma manera. Dios, hay muchas cosas que las ama y hay muchas cosas que las aborrece. Lo acabamos de leer. Él está airado. Aborrece eso. Y hay montones de cosas y nosotros tenemos que aprender de eso. De que hay cosas que las debemos aborrecer. Les doy un ejemplo, les doy otro ejemplo. Miren, voy a poner mi familia. Yo tengo mi esposa y 3 hijos, ¿verdad? Viene un tipo, una persona, entra a mi casa y me mata a mi familia. Entonces yo voy delante del juez, lo agarramos, y él fue. Acá están las pruebas, tengo el video, todo fue. Y el juez se para y dice, bueno, pónganse de pie todos, por favor. Yo soy amor. Quédame en libertad. ¿Estaría bien? ¿Sería justicia? No. Bueno, Dios es igual. No puede agarrar ninguna obra y contabilizarla a favor de la salvación. Solamente Jesús es contabilizado para la salvación. Ninguna otra obra sirve para eso. Ninguna otra obra. Entonces, cuando uno predica de esto, debemos tener todas las cosas armadas para ir hacia la dirección que queremos ir. De que solamente Cristo y en Cristo y por Cristo tenemos salvación. Por Cristo, con Él y en Él y en Él. El libro de Judas. Judas 1, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud, está al lado de Apocalipsis ahí, al último. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente, en nuestro lenguaje, que pelee duramente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Cuando se introduce el libertinaje y dicen, no, somos salvos, podemos hacer porque somos libres. Somos libres. ¿Entienden? Entonces, eso distorsiona totalmente el Evangelio. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas, hermanos. Nada tiene que ver. Cuando nosotros somos libertados del pecado, nosotros no podemos habitar en él. Podemos pecar, pero no podemos habitar, que es muy diferente. Y eso nos lo enseñan las 3 cartas de Juan. Si nosotros vamos a las 3 cartas de Juan, lo vamos a ir entendiendo. Rapidito les muestro. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció
para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quién? Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Dios. Acá la palabra clave en este es practica, practica, que ya lo vimos. La traducción es fabrica, una máquina de fabricar pecados. Es decir, yo me levanto a la mañana, hago la agenda y todo lo que propongo para el día es pecado. Todo lo que planifico en el día es pecado. Eso es equivalente a que no naciste de nuevo. El Hijo de Dios se levanta y hace una agenda de bendición en la cual ora para que Dios lo bendiga, y en el transcurrir de esa agenda, a lo mejor durante el día, peca. ¿Entienden? Hace un pecado, comete un pecado. Entonces, ¿qué sucede? Abogado tenemos en Jesucristo. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Ven la diferencia entre practicar, entre fabricar y entre cometer? Hay un abismo de diferencia. Por eso es que tenemos que entender esto cuando hablamos de salvación y cuando hablamos de pecado. Mucha gente lo relacionan directamente. Pecó, perdió la salvación. Entonces, durante la semana, ¿cuántas veces perdió la salvación usted? ¿Cuántas veces la recuperó? ¿Y cuál es el límite de perderla y cuál es el límite de recuperarla? Son todas preguntas que uno nos puede hacer. Claro, como les digo, es una hora acá que yo tengo y usted puede tener muchas preguntas que necesitan mejor respuesta, como ya empezamos el domingo pasado con los textos para que los entendamos. Ahora somos nueva criatura. Al ser nueva criatura, la obra de la gracia empieza a actuar en nosotros. Y cuando empieza a actuar la obra de la gracia en nosotros, es totalmente nuevo, es totalmente nuevo. Es un hombre nuevo que ya no se rige por Adán, sino que se rige por Jesús, que se rige por el Espíritu Santo. Y vamos a ir a Hebreos 6. Acá empiezo la prédica. La introducción se me hizo media larga. Hebreos 6. Entonces, a ver, este libro fue escrito ¿a quién? A los hebreos, a los judíos. Entonces, ¿qué es lo que eran ellos? Ellos eran de la ley, de Moisés. Y era muy posiblemente que tuviesen problemas con aceptar la gracia porque querían seguir teniendo la ley. Versículo 4. Porque es imposible. Este es uno de los textos que se usa habitualmente para decir que se pierde la salvación. Entonces lo vamos a ver rápidamente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cualquiera que lee esto dice, ¿ves? Perdieron la salvación. Eran salvos y la perdieron. Pero como empezamos a estudiar el domingo pasado en la otra prédica, tenemos que ver el contexto. Entonces, Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Acá perfección quiere decir madurez. Ahora,
para que se despierten y no se me pierdan, porque esto es muy importante, así entendemos esta prédica. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Es decir, yo ya no te puedo volver a explicar que debes recibir al Señor y aceptarlo en tu corazón. Yo ya no te puedo volver a explicar que tenés que bautizarte. Yo ya no te puedo volver a explicar que si pecás, abogado tenés en Cristo y que vengas a pedir perdón. Yo no te puedo volver a explicar que si estás ofendido con tu hermano, dejes que ofrenda, te reconcilies. Yo ya no te puedo volver a explicar todos esos rudimentos que se aprenden cuando llegás a la iglesia. Entonces, si nosotros siempre estamos hablando solamente de eso y de eso y de eso, ¿cómo vamos a ir al alimento sólido? ¿Cuándo vamos a ir al alimento sólido? Está diciendo el escritor. Está diciendo eso. Dice, ya, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Otra vez vamos a hablar del arrepentimiento, de las obras, todo esto ya lo hablamos. De la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es clara la palabra, ¿verdad? Es clara. Si yo sigo hablando siempre de lo mismo, y pastor, ¿qué pasa si me muero? Y que baja al cielo. No, pero explíqueme, no estoy seguro, ¿cómo es esto? ¿Me tengo que bautizar? Pero si hace 40 años que venís a la iglesia. Sí, bueno, pero ¿sabes que me voy de viaje a Jerusalén? Si te dormí, mira. Me voy de viaje a Jerusalén. Me voy a aprovechar y me bautizo allá en las aguas del Jordán. Si ya te bautizaste. Sí, pero no puedo perder esta oportunidad de bautizarme en las aguas del Jordán. No entendiste nada, entonces sí bautizaste, porque no entendiste nada de todo lo que se te predicó. Entonces, eso es lo que le está diciendo el escritor. Dice, tenemos que ir a lo profundo. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y ahí arranca el texto que yo le leí. Porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahora vamos a ver el original, hermanos. El mensaje traducido al español varía muchísimo. Iluminados, la palabra iluminada acá, los que fueron iluminados, dicen, es fotizo. Expuestos a la luz del Evangelio, quiere decir. Es imposible que los que fueron expuestos a la luz del Evangelio, ¿cómo una persona solamente se convierte a través de la prédica del Evangelio? Si usted le habla del Chavo del 8 o de Superman, no hay conversión. La palabra de Dios, cuando se predica, tiene el poder dunamis, de dinamita, de hacer que el hombre se sienta pecador y pida perdón y venga y se convierta. Entonces dice, si ustedes fueron iluminados por la prédica, pero ustedes rechazan esa prédica, no hay otra cosa, es solamente es así. A ver, pastor, ¿cómo? Deme un ejemplo bíblico. El joven rico, un ejemplo bíblico. A ver, miren, vení, Tony, por favor. Él es el joven rico. No, yo soy el joven rico. Él es Jesús. Él es Jesús y yo soy el joven rico. Dice que el joven rico vino, se puso en una sola rodilla, así, y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el cielo? Tienes que hacer esto, el Señor le nombra unos mandamientos. Dice, todo eso lo hago desde siempre, Tony. Mi papá eran pastores, yo nací en la iglesia. Nada más que eso tengo que hacer, qué fácil, ya estoy, tengo el reino. Acá, no, una cosa más te falta, vende todo y dalo a los pobres. What? Chao. Y se fue.
¿Dónde tenía su corazón? En el dinero. Por más que había cumplido todos los mandamientos, tenía su corazón en el dinero y no podía aceptar a Cristo Jesús. Y se fue. Y Jesús no hizo nada. Estuvo delante del mejor predicador del mundo. Escuchó la mejor prédica del mundo. Escuchó la voz de Jesús. Y dice la palabra, que la única vez que lo dice de Jesús, lo miró y lo amó. ¡Wow! Lo traspasó con los ojos. Sí. Lo traspasó. Nunca de nadie dice que Jesús lo miró y lo amó como el joven rico. Y el joven se fue. No le importó. Fue expuesto a la palabra, a la luz de Jesús, y él la rechazó. Y él la rechazó. Y los 12 fueron expuestos o no fueron expuestos a la luz de Jesús. Por 3 años, ¿no? Llega la última cena. Judas comparte la última cena. Comparte la última cena. Pero no aceptó a Jesús en su corazón. Y sí estuvo con ellos. Y sí compartió de la última cena, pero no lo aceptó como Señor. En la multiplicación de los panes o el sermón de la montaña, 5.000 sin contar los niños y las mujeres, 20.000, 25.000 personas. ¿Cuántos le siguieron de todos esos que vieron milagros? Escucharon la prédica de boca del maestro y les dio de comer. ¿Cuántos le siguieron? Ninguno. Al otro día todos se fueron cuando le digo, ustedes me siguen por la comida, no por mí. Fueron iluminados y se fueron lo mismo. Por eso que iluminados aquí no implica, escuchen, salvación. No implica salvación. Yo le decía el otro día, si usted vive en el garage, no se convierte en un carro. Si usted viene a la iglesia, no se convierte en cristiano automáticamente. Es un proceso que Dios tiene que hacer. Y eso nos ha pasado muchas veces. Y yo le decía, hermano, y el tiempo se fue. Yo le decía, hermano, he llegado a estar en grupos de jóvenes de 600 miembros, en retiros de jóvenes de 600 miembros, llenos de jóvenes. Y hoy, si puedo contar con la mano los que están en la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo estoy y otros no están? ¿Porque yo soy mejor? No. Porque yo le recibí al Señor como Salvador y me arrepentí y reconozco que sin Él no tengo nada. Y otros están buscando todavía algún rito que los traiga a los pies de Cristo. Los leprosos, ¿cuántos vinieron? Primero, ¿cuántos vinieron? 10. ¿Cuántos se sanaron? 10. ¡Wow! Mayor sanación que esa, mayor poder de Dios de ver. ¿Cuántos se salvaron? 1. Los otros 9 abrieron la iglesia, sanidad y poder, pero no eran salvos. ¿Entienden? Por eso que iluminado no implica salvación, y por eso si nosotros no entendemos decimos, fueron iluminados y perdieron la salvación. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Partícipes, pastor, participaron del Espíritu Santo. ¿Los 10 participaron del Espíritu Santo? Cuando usted va a un congreso cristiano, ¿cuántos participan del Espíritu Santo y levantan las manos? Ahí todos. ¿Todos, sí o no? Y si usted lleva 5 personas nuevas, si usted lleva 500 personas nuevas, ¿cuántas participan del Espíritu Santo esa noche ahí? Las 500 personas. Pero no implica que se salvaron. Participar del Espíritu Santo no implica en sí salvación. No lo implica. Y miren, la palabra original es metotros. Participar de una reunión de asociados con un fin común. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir participar del Espíritu Santo. Es decir,
cuando usted llega a la iglesia, que usted llegó por primera vez a una iglesia, pero usted recordará que con usted, cuando llegó, o a lo largo de la vida, llegaron un montón de gente a la iglesia. Y muchos no están en la iglesia. ¿Y por qué usted sí está en la iglesia? Porque usted, el Señor comenzó la buena obra y usted se dejó moldear como el alfarero y hace 3 pasitos para adelante y 4 para atrás y después hago 5 para adelante y 1 para atrás y después hago 10, pero sigo avanzando en el camino del Señor. Ahí, el Señor conoce y nos va cuidando. Pero otros dicen, ya está, ya me gustó, fue todo lindo, pero ya, para mí ya es suficiente. Otros vienen porque quieren buscar trabajo, otros vienen porque quieren buscar esposa, otros vienen porque quieren ganar el mundial, otros vienen porque, pero no vienen por Jesús. Entonces participan del Espíritu Santo, pero no se hacen hijos de Dios. Participar no implica salvación. Y asimismo gustaron, saborearon la palabra. Oh, ¿ve, pastor? Si gustaron es porque eran hijos. Tampoco implica salvación. Dice que gustaron viene de dunamis, del poder de este siglo. Dunamis, el poder de milagros, el poder de hacer milagros de la nada como los hace Dios. ¿Cuántas personas, hermano, conoce usted, piénselo, de personas que recibieron milagros y no están en la iglesia? Y no se congregan en la iglesia. Es clara la palabra. Lo que pasa es que hay que dedicar tiempo para estudiarla. No implica tampoco salvación. El versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo. Recayeron, viene de la palabra partito. Significa ir por un camino, pero desviarte. A ver, ¿cómo es esto? Yo vengo a la iglesia, participo, me gusta cantar, me gusta todo lo que está pasando, y empiezo a caminar, y el Señor empieza a caminar conmigo, pero todavía no recibí la salvación. A ver, es como yo les decía una vez, cuando los hombres trajeron, los 4 amigos trajeron y se lo presentaron a Jesús. Si lo hubiesen traído y lo dejaban afuera, no se lo traían a los pies de Jesús. Si el fuego de Dios no te quema, vos simplemente te arrimás, pero no te quema el fuego de Dios. Entonces, esto significa, comienzo el camino, está lindo, comienzo, pero después vienen las aves del cielo, dice la parábola, o después vienen los amigos, y dicen, dejate, vamos a hacer esto, no, un poquito nomás, sí, bueno, un poquito. Entonces me voy, y después, entonces llega un momento que yo no vengo más a la iglesia. No quiero saber más nada con la iglesia, no quiero saber más de Dios. ¿Participaron del Espíritu Santo? Sí. ¿Participaron de la palabra? Sí. ¿Fueron iluminados? Sí. Pero ninguna de esas cosas implicó salvación. Ninguna de esas cosas implicó salvación. Y por eso recayeron. Y por eso toma sentido. Esta carta fue hecha para los judíos y los judíos no querían aceptar la gracia. Y dice, renovados. Y fueron hechos partícipes. Bajame un poquito. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y poder decirlo más abajo. ¿Sí? Y recayeron, sean otra vez renovados. Anacaizo es la palabra que se usó ahí. Es un cambio continuo, quiere decir, escuchen, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final, pero la perfeccionará si yo le acepto en el corazón y acepto las reglas. Si yo me voy de Dios y digo no quiero las reglas de Dios, Él no puede perfeccionar porque yo me salí del camino. Pero me salí porque no nací de nuevo, sino porque fui iluminado, fui encantado, me gustó, pero me salí. Pero cuando sos hijo, es imposible de que te salgas.
Imposible. Entonces, si la prédica dice, parafraseando, vamos a usar así, yo escribí acá, parafraseando lo que dice esta palabra. Hermanos hebreos, los que dicen que creen, dejemos ya la enseñanza fundamental del mensaje de Cristo para avanzar en alimento sólido para los santos, madurez y crecimiento. Sin embargo, si lo básico del cristianismo no ha hecho decidirse a ustedes por Cristo y no le recibieron como Salvador, no pueden seguir adelante. No pueden ir a la madurez porque no nacieron de nuevo. ¿Qué se puede hacer por ustedes? Porque después de ser iluminados, que vieron, gustaron, experimentaron el poder de Dios y no se decidieron en ponerlo a Él como único y suficiente Salvador, sino que salen a buscar otros caminos y regresan a la antigua ley, se salieron del único camino de salvación y decidieron confiar en las obras de la ley. ¿Qué se puede hacer por ustedes? Nada. Es imposible que Jesús vuelva a morir por ustedes o por alguien, porque ustedes, Él no es un cordero más, Él es el Cordero de Dios, sin mancha, perfecto, que entró una vez y para siempre al lugar santísimo, y por medio de Él entramos todos los que somos nacidos de nuevo. Si nosotros lo traducimos de esa manera, no nos salimos de la palabra de Dios. No nos salimos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque anote estos textos. Solamente anótelos. Hebreos 10:10. Hebreos 9:12. Hebreos 7:26. Anótelos y léalos en su casa. Y verá lo que yo les dije. Jesús es el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y que ya no volverá a morir en la cruz, porque su muerte en la cruz fue suficientemente poderosa para salvar a todo aquel que en Él cree. Amén. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra abre nuestro corazón. Tu palabra ilumina nuestro corazón. Luz es a mis pies tu palabra, Señor. Señor, que esa luz me permita caminar en tu camino. Tú dijiste, Señor, yo soy el camino. Que tu luz, que es la palabra, permita caminar sobre el camino correcto que eres tú, Jesús, para poder llegar a la presencia del Padre. Sabiendo que allí donde tú estás, como dijiste, ahí estaremos nosotros. Y tú estás a la derecha del Padre. Y tú gobiernas sobre todas las cosas creadas. Y por tu obra y por tu gracia, yo soy llamado hijo de Dios y puedo entrar al lugar santísimo. Señor, bendice a cada hermano mío que está aquí hoy en la iglesia. Bendice a los hermanos que no pudieron venir. Bendice a los hermanos que están de vacaciones para que puedan disfrutar sus vacaciones y pasar un tiempo en familia. Te damos gracias por este domingo que estamos terminando y te pedimos que tú cuides nuestro trabajo mañana, Señor, y que nos des descanso en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Luis. Hermano Luis, ¿regresa para Nicaragua? Regresa para su casa.